El ascenso de Octavio Augusto. Nacido bajo el nombre de Cayo Octavio, Gaius Octavius, Augusto fue el primer emperador romano que dio inicio al período de la civilización romana denominado Imperio, el cual sustituiría a la maltrecha república que gobernó las riendas de Roma durante más de 470 años, desde el año 509 a.C. con la expulsión del último monarca romano Lucio Tarquinio el Soberbio, hasta el año 27 a.C. con el ascenso de Augusto como princeps, después de la derrota de Marco Antonio en la batalla de Accio en el año 31 a.C., quedando así como amo indiscutible de la política y el ejército romano de aquel entonces. ¿Cuáles fueron los motivos y causas de su ascenso al poder romano? ¿Qué aspectos de su carácter y personalidad fueron cruciales para su prominencia política? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta celebridad que cambió el curso de Roma. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Infancia y adolescencia del joven Octavio. A pesar de que su familia paterna perteneciente al Ordo Equestris provenía de la ciudad de Velletri, situada aproximadamente a unos 40 kilómetros de Roma, Augusto nació ya en la capital, el 23 de septiembre del 63 a.C., más específicamente en la zona llamada Las Curias Viejas, en una mansión ubicada en el Monte Palatino, muy cerca del Foro Romano y del Arco de Tito. Al nacer recibió el nombre de Cayo Octavio. Un tiempo después, según Suetonio, se le agregó el cognomen Turino, Turinus, probablemente por la victoria de su padre en Turios, sobre una rebelión de esclavos en el 60 a.C. Debido a la superpoblación de Roma en esa época, Octavio fue llevado a la ciudad natal de su padre, Velletri, para ser criado ahí. Su bisabuelo paterno se había desempeñado como un tribuno militar en Sicilia, bajo el mando de Lucio Emilio Papo, durante la Segunda Guerra Púnica, mientras que su abuelo sirvió en varios puestos políticos regionales. Su padre, llamado también Cayo Octavio, fue pretor y gobernador de Macedonia, mientras que su madre, Acia, era la sobrina de Julio César. Octavio quedó huérfano de padre en el 59 a.C., cuando éste apenas contaba con tan solo 4 años de edad. Su madre contraería nuevas nupcias con un exgobernador de Siria, Lucio Marcio Filipo, el cual fue elegido cónsul en el 56 a.C. Contrario a lo que pudiera pensarse, Filipo nunca mostró mucho interés en el joven Octavio. Debido a lo anterior, Octavio fue criado por su abuela materna, Julia la Menor. En el 52 o 51 a.C., Julia la Menor falleció, y Octavio fue el encargado de pronunciar el discurso fúnebre de su abuela. A partir de ese momento, su madre y su padrastro asumieron un rol más activo en su educación. 4 años después, a los 13 años, el joven fue investido con la toga viril, un año antes que la edad establecida para los demás jóvenes romanos, aspecto que demostraba su madurez prematura. Asimismo, un par de hechos evidenciaron su disponibilidad para asumir cargos y obligaciones a temprana edad. En el 47 a.C. resultó elegido al Colegio de Pontífices, y al año siguiente fue puesto a cargo de los Juegos Griegos, que se realizaron en honor al templo de Venus Genetrix, construido por Julio César. Testamento de César y ascenso al poder. Cuando Julio César fue asesinado en los idus de marzo, concretamente el 15 de marzo del año 44 a.C., Octavio se hallaba estudiando y formando parte de un entrenamiento militar en Apolonia de Iliria. Tras objetar el consejo de algunos oficiales del ejército de que tomara refugio con las tropas de Macedonia, el joven navegó a Italia para averiguar si tenía algunas potenciales fortunas políticas o siquiera posibilidades de afianzar su seguridad. Al llegar a Lupiae, cerca de Brindisi, se enteró del contenido del testamento de César, y solo entonces decidió luchar por convertirse en el heredero político de su tío abuelo, así como beneficiario de las 2/3 partes de su patrimonio. Por otro lado, al no tener ningún hijo legítimo, César adoptó a Octavio como su hijo y principal heredero, pasándose a llamar Octaviano. Debido a su propósito de realizar una entrada exitosa en los peldaños de la jerarquía política romana, Octaviano no podía confiar en sus fondos limitados. Tras una cálida recepción por los soldados de César en Brindisi, Octaviano demandó una porción de los fondos que habían sido repartidos por César para la tentativa guerra contra el Imperio Parto, el vecino más poderoso de Roma en el Medio Oriente. Octaviano llevó a cabo otra acción audaz en el 44 a.C., cuando sin poseer permiso oficial, se apropió del tributo anual que había sido enviado de la provincia del Oriente Próximo de Roma a Italia. Con el paso del tiempo, Octaviano empezó a reforzar sus tropas con los legionarios veteranos de César y los cuerpos militares diseñados para la guerra contra los partos.
obteniendo un mayor apoyo al enfatizar su estatus como heredero de César. En su marcha a Roma a través de Italia, la presencia de Octaviano y sus nuevos fondos adquiridos atrajeron a muchos exveteranos de César en Campania. Para junio había reunido un ejército de 3.000 veteranos leales, cada uno con un salario de 500 denarios. Al llegar Octaviano a Roma el 6 de mayo del 44 a.C., este se encontró al cónsul Marco Antonio, ex colega de César, en una frágil tregua con los asesinos del dictador. A estos se les había concedido una amnistía general el 17 de marzo, aunque Antonio había logrado expulsar a la mayoría de ellos de Roma. En septiembre, el orador optimate Marco Tulio Cicerón comenzó a atacar a Antonio en una serie de discursos de los que denunciaba que representaba la mayor amenaza para el orden del Senado. Con la opinión de los romanos cada vez más en su contra y sabiendo que su año de poder consular llegaba pronto a su fin, Antonio intentó aprobar una serie de leyes que le otorgarían finalmente el control sobre Galia Cisalpina, territorio de Décimo Junio Bruto Albino, uno de los asesinos de César. Mientras tanto, Octaviano reclutó un ejército privado en Italia al enrolar a los veteranos de César, y el 28 de noviembre obtuvo la lealtad de 2 de las legiones de Antonio gracias a su oferta de recompensas de carácter económico. A la vista de la fuerza militar de Octaviano, Antonio percibió el peligro que suponía para él permanecer en Roma, y para el alivio del Senado partió hacia la Galia Cisalpina, que le debía ser entregada para su gobierno a partir del 1 de enero del 43 a.C. Después de que Décimo Bruto rehusara entregar la Galia Cisalpina a Antonio lo sitió en Mutina, actual Módena. Las resoluciones dictadas por el Senado para detener la violencia fueron ignoradas por Antonio, a sabiendas de que el Senado carecía de un ejército propio con el cual desafiarlo. Esto le brindó una oportunidad a Octaviano, quien se sabía que poseía fuerzas armadas leales y veteranas capaces de plantar cara a cualquier rival. Durante esta época, Antonio acusó a Octaviano de conspirar contra él y de haber intentado asesinarlo. Sin embargo, el joven no estaba completamente desamparado para afrontar las acusaciones, ya que tenía de su lado a varios personajes importantes que estaban dispuestos a ayudarlo, como el gran Marco Tulio Cicerón. Segundo triunvirato y tercera guerra civil de la República Romana. A pesar de su derrota en Módena, Antonio todavía contaba con un considerable apoyo entre las tropas romanas, llegando a reagrupar sus fuerzas en la Galia, donde llegó a reunir hasta 17 legiones. No obstante, tanto Lépido como Octaviano sabían que de seguir enfrentándose entre ellos, los partidarios cesarianos se reducirían de manera significativa, lo cual daría ventaja a los asesinos de César, ya que no se verían en la necesidad de usar sus fuerzas. Por ello, Lépido planteó la necesidad de una alianza entre ellos. En un encuentro realizado cerca de Bolonia en octubre del 43 a.C., Octaviano, Antonio y Lépido formaron una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato, cuyo objetivo primordial era el restablecimiento de la autoridad estatal. El acuerdo entre los triunviros cristalizaría la ley Titia, aprobada por la Asamblea Romana, en virtud de la cual los triunviros obtenían poderes especiales por una duración de 5 años. Este carácter oficial distingue el Segundo Triunvirato del primer triunvirato integrado por Cneo Pompeyo Magno, Julio César y Marco Licinio Craso, que no pasó de ser un mero acuerdo político privado entre las partes, a través del cual controlaba las elecciones y decisiones de las distintas instituciones de la República. El 1 de enero del 42 a.C., el Senado reconoció de manera póstuma a Julio César como una divinidad del Estado romano, Divus Iulius. Para apoyar su causa, Octaviano hizo hincapié en el hecho de que, en consecuencia, él como hijo adoptivo de César era ahora Divi Filius, hijo del dios. Tras esto, Antonio y Octaviano enviaron por mar a 28 legiones para enfrentarse a los ejércitos de Bruto y Casio, asesinos de Julio César, y quienes habían instalado su base de poder en Grecia. Tras 2 enfrentamientos en Filipos, Macedonia, en octubre de ese mismo año, el ejército cesariano logró la victoria y tanto Bruto como Casio se suicidaron. Tras la batalla, los triunviros llegaron a un nuevo acuerdo territorial para el reparto de poder. Mientras que Antonio dejaba la Galia, las provincias de Hispania e Italia en manos de Octaviano, recibía el control de la parte oriental del imperio. Antonio viajó a Egipto, en donde se alió con la reina Cleopatra VII, la ex amante de Julio César y madre del hijo natural del César, Cesarión. Lépido se quedaría con la provincia de África. Disputas internas y derrota de Sexto Pompeyo. Por otro lado, Sexto Pompeyo, hijo del extriunviro Cneo Pompeyo Magno, se había convertido en un general renegado desde la victoria de César sobre su padre y sobre el bando republicano. Finalmente se había establecido en Sicilia y Cerdeña como parte de un acuerdo alcanzado con el Segundo Triunvirato en el 39 a.C. Tanto Antonio como Octaviano competían por consolidar una alianza con él, quien irónicamente era miembro del Partido Republicano y opositor a la facción cesariana. Octaviano consiguió una alianza temporal con él cuando se casó con Escribonia, hija de Lucio Escribonio Libón, suegro y partidario de Pompeyo.
Mientras tanto, en Egipto, Antonio comenzó una relación amorosa con Cleopatra, concibiendo con ella 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Consciente de su relación cada vez más deteriorada con Octaviano, Antonio dejó a Cleopatra y en el 40 a.C. navegó a Italia, con una gran fuerza para enfrentarse a Octaviano, logrando poner asedio sobre la ciudad de Brindisi. Sin embargo, este nuevo conflicto demostró ser insostenible tanto para Octaviano como para Antonio. Sus centuriones, que se habían convertido en figuras políticamente importantes, se negaron a luchar debido a su causa cesariana, y las legiones bajo su comando siguieron su ejemplo. En Italia, Sexto Pompeyo amenazó a Octaviano con rechazar los envíos de grano a la península por medio del Mediterráneo. El propio hijo de Pompeyo había sido puesto a cargo como comandante naval con el objetivo de provocar una hambruna generalizada en Italia. Octaviano y Lépido lanzaron una operación conjunta contra Pompeyo, en Sicilia en el 36 a.C. A pesar de los primeros reveses que tuvo Octaviano, su general Agripa logró destruir casi por completo a la flota de Pompeyo el 3 de septiembre en la batalla de Nauloco. Sexto huyó al oriente con lo que quedaba de sus tropas, pero al año siguiente sería capturado y ejecutado en la comuna de Mileto por uno de los generales de Antonio. Cuarta Guerra Civil de la República Romana entre Octaviano y Antonio. Para entonces, Roma se encontraba dividida entre Oriente y Occidente. En el primero, Marco Antonio se ocupaba de la reorganización de Egipto, mientras que en Occidente Octaviano estaba enfocado en apoyar las actividades agrícolas e integrar al mismo tiempo las provincias romanas en esta región. La campaña de Antonio contra los partos terminó en desastre, empañando su imagen de jefe y líder. Los 2000 legionarios enviados por Octaviano apenas resultaron ser suficientes para recuperar la fuerza militar en la región. Por otra parte, Cleopatra tenía capacidad para restaurar su ejército íntegramente, y puesto que Antonio ya estaba comprometido sentimentalmente con ella, decidió enviar a su esposa Octavia de vuelta a Roma. En primera instancia, Octaviano usó esta acción de Antonio como recurso propagandístico en contra de él, manifestando que el general se estaba volviendo cada vez menos romano, sirviendo como muestra el hecho de haber rechazado a una esposa legítima romana por una pareja íntima de Oriente. Después de la conquista de Armenia por parte de las tropas romanas en el 34 a.C., Antonio designó a su hijo Alejandro Helios como el gobernante de ese territorio. También otorgó el título de reina de los reyes a Cleopatra. Octaviano utilizó ambos actos para convencer al Senado de que Antonio tenía ambiciones para disminuir la preeminencia de Roma en la región. Cuando Octaviano volvió a asumir la magistratura del consulado el 1 de enero del 33 a.C., abrió la primera sesión del Senado con un vehemente ataque contra las concesiones de títulos y territorios ofrecidos por Antonio a sus familiares y su reina. Diversos cónsules y senadores se precipitaron a defender a Antonio al mirar con incredulidad la propaganda de Octaviano, que terminó siendo cierta, aunque también hubo políticos que desertaron del bando antoniano para empezar a apoyar a Octaviano para el otoño del 32 a.C. Entre esos desertores, Lucio Munacio Planco y Marco Ticio dieron a Octaviano la información que necesitaba para reafirmar ante el Senado todas las acusaciones que había hecho en contra de Antonio. Al asaltar el santuario de las Vestales, siendo nombrado dux por el Senado, Octaviano obligó a sus sacerdotisas que le entregaran el testamento secreto de Antonio, por el cual le regalaba a sus hijos los territorios bajo dominio de Roma para que estos los gobernaran como reinos, además de incluir sus planes de construir una tumba en Alejandría para su reina y él, donde ambos serían enterrados tras sus muertes. Casi al instante el documento fue leído íntegramente ante la plebe. Como resultado de lo anterior, a finales de ese año el Senado revocó de manera oficial los poderes de Antonio como cónsul y declaró la guerra al régimen de Cleopatra en Egipto. A principios del 31 a.C., mientras Antonio y Cleopatra se hallaban estacionados temporalmente en Grecia, Octaviano tuvo una victoria preliminar cuando su armada comandada por Agripa logró transportar con éxito a las tropas a través del mar Adriático. Mientras que Agripa se ocupaba de bloquear las rutas marítimas usadas para las líneas de suministro por Cleopatra y Antonio, Octaviano desembarcó justo enfrente de la isla de Córcira, actual Corfú, y marchó hacia el sur. En un intento desesperado por liberar el bloqueo naval, las flotas de Antonio navegaron a través de la bahía de Accio, en la costa occidental de Grecia. Fue en ese lugar donde las fuerzas de Antonio, cuya flota era dirigida por Cayo Sosio en su ala izquierda y por Lucio Helio Publícola en la derecha, se enfrentaron a las flotas de Octaviano, comandadas por Agripa, en la batalla de Accio del 2 de septiembre del 31 a.C. Antonio y sus fuerzas restantes solo lograron salvarse gracias a la intervención de la flota de Cleopatra, que había permanecido cerca de ahí como último recurso en caso de una derrota. Octaviano no desistió en su persecución, y tras otra victoria en Alejandría el 1 de agosto del 30 a.C., Antonio y Cleopatra se suicidaron. Antonio cayó sobre su propia espada entre los brazos de Cleopatra, mientras que ella se dejó morder por una serpiente venenosa, cuentan las fuentes históricas de la época. Habiendo aprovechado su posición como heredero de César en pro de su trayectoria política,
Octaviano era muy consciente de los riesgos que supondría permitir que otro tuviera la oportunidad de compartir el mismo camino, así que según las fuentes, tras comentar que 2 Césares eran demasiados, ordenó que Cesarión, hijo natural de Julio César y Cleopatra, fuera asesinado de un certero golpe de espada apenas desembarcó este en Alejandría, dejando solamente con vida a los hijos de Antonio y Cleopatra. En una segunda parte veremos el ascenso como primer emperador de Roma de Octaviano, y el inicio de un nuevo periodo de la civilización romana, el Imperio. Os esperamos para el desenlace de esta emocionante historia. Coméntame abajo, ¿cuáles fueron los motivos por los que se creó el segundo triunvirato? ¿Cuáles fueron las causas por las que Marco Antonio y Octaviano se enfrentaron en una lucha feroz? Nos encantará saber tu opinión sobre esta fase de la República Romana que traería cambios irreversibles a Roma. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!